Ya estamos en vivo, chicos. Vamos a esperar a que las personas se conecten. Ya se están conectando algunas personas. Hola a todos. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de conectar algunas personas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Camila Ampuero, parte del Departamento de Comunicación de Educay, plataforma de gestión académica y aula virtual líder del mercado. El día de hoy tendremos a Adrián Molina, que nos ayudará con unas palabras. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Adrián Molina. Soy asesor comercial de la ciudad de Loja. Y por el chat yo les pasaré el contacto en el caso de que aquellas unidades educativas que quieran pedir mayor información sobre nuestra plataforma. Adicional a ello, nosotros les estaremos contactando en el transcurso de esta semana para poder brindarles mayor información. De parte de la hermana Mabel, les pedimos 1000 disculpas. La hermana Mabel tuvo problemas técnicos y no se pudo conectar, pero le agradecemos a FEDEC Loja por este evento. Gracias, Cam. Muchas gracias, Adrián. En unos momentos, muchas gracias también a la hermana Mabel, que lamentablemente tuvo problemas técnicos y no se pudo conectar, pero la tenemos aquí presente en el corazón. En unos momentos haremos inicio al encuentro virtual del día de hoy. Muchas gracias. En este momento voy a pasarles un video de las funcionalidades de Educay. Educay, plataforma educativa, educay.com. Tenemos exactamente lo que necesitas para cumplir tu cronograma de clases virtuales. Contamos con 500.000 de usuarios y más de 90% de satisfacción al cliente. Los docentes cuentan con aulas virtuales, envío de tareas, exámenes online, calificaciones, planificación, mensajería y más. Los padres de familia tendrán acceso a calificaciones de las actividades de sus hijos, tareas, exámenes y actividades enviadas, calificaciones y observaciones de conducta, mensajería para comunicarse con la institución, estadísticas académicas de su hijo y más. Los profesores pueden dar clases en línea a través de un aula virtual. Y los estudiantes pueden ver las clases y participar desde casa. Además, reciben y entregan sus tareas y exámenes a través de Educay. Los directivos pueden hacer seguimiento al trabajo de sus docentes, visualizar estadísticas académicas e informarse sobre el avance de clases.
Los inspectores pueden justificar inasistencias. El DS tiene información del estudiante para su uso. La Secretaría emite reportes, estadísticas, inscripciones online y mucho más. La Tesorería gestiona cobranza y facturación. Puedes realizar matriculación en línea particular y de forma masiva. Facturación electrónica con SAE Cloud. Integrado a un CRM de admisiones con medios de pago online, Pactay. Variedad de formas de pago digitales para el cobro de matrículas y pensiones. Seminarios online y alianzas con certificaciones para docentes. Contrata a Iducay. Te ayudamos a ti y a tu institución a cumplir sus metas. Pide una demo en iducay.com. Hola con todos, nuevamente, bienvenidos a los nuevos participantes a este encuentro virtual. En un minuto daremos inicio. Buenas tardes con todos, muchas gracias a quienes se están uniendo. En unos minutitos daremos inicio al encuentro virtual.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Camila Ampuero. Soy parte del Departamento de Comunicación de Educay, Plataforma de Gestión Académica y Aula Virtual Líder del Mercado. Es un gusto para nosotros poder haber tantos directores interesados en descubrir las oportunidades y desafíos de la concreción curricular. El día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestro speaker, Andrés Ruiz, licenciado en Comunicación, magíster en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana. Ha trabajado como consultor para UNESCO y como analista e investigador para INEVAL de modelos de evaluación para instituciones educativas. Tiene una amplia experiencia en modelos de calidad educativa internacionales. Es miembro y cofundador de la Red de Consultores Educativos y es actual director nacional de currículo del Ministerio de Educación. Bienvenido, Andrés. Hola, Camila. Muy buenas tardes con todos y todas. Un cordial saludo a todos los directores que se han dado cita en este encuentro. Agradezco a Educay también por la invitación, a la señora ministra de Educación, que delegó en mí por el tema de la charla, delegó en mí el presentarles esta ponencia, esta conversación, esta exposición de temas. También quiero extender un cordial saludo a todos los profesores que nos acompañan de FEDEC Loja y también a todos los representantes de FEDEPAL y a todas las personas que estén, además docentes, y a todos quienes hayan estado interesados en este tema. Para mí es un gusto poder llegar a ustedes, poder hablar directamente con las personas interesadas en la educación, con quienes hacemos la educación en el país, y estoy muy gustoso de poder estar con ustedes. ¿Sí? ¿Continúo ya? Entonces. Así es, Andrés. Estamos contigo. Ok, listo. Bueno, el día de hoy he preparado con el equipo del Ministerio de Educación una propuesta en donde planteo presentar a todos quienes nos acompañan el día de hoy, presentar un poco la ruta que está planteada, los desafíos y las oportunidades que tenemos con la concreción curricular. Vamos a hablar del currículo, ese componente siempre tan importante que se menciona tanto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y también poder clarificar, un poco trazar la definición, el poder comprender y ayudar y brindarles a ustedes, a los directores, a quienes lideran la educación en cada una de las instituciones educativas, poderles dar un poco de guías, herramientas, luces hacia dónde también va la gestión que hacemos desde aquí, desde la Dirección Nacional de Currículo. Quiero también extender un cordial saludo en nombre de la ministra María Brown. Eso también es sumamente importante. Ella me ha delegado para estar aquí, y extiendo un cordial saludo a todos quienes están todos los días creando y construyendo educación en el territorio, en el país, y desde aquí, desde el ministerio, estamos siempre pensando en todas las particularidades y en todas las realidades y diversidades que hay en nuestro país. Es una tarea difícil desde un punto, como en este caso el ministerio en Quito, ¿no es cierto?, poder pensar en toda la realidad, en todo el país, en toda la diversidad. Sin embargo, estamos también en un esfuerzo constante de poder viajar, de poder conocer, de poder comunicarnos con los niveles descentralizados, con poder comunicarnos directamente también con los estudiantes, con los docentes, con las familias, para poder ir construyendo. De parte de todo el equipo del ministerio, les extendemos un cordial saludo también. Y bueno, un poco para iniciar, es sumamente importante poder aclarar. Nos encontramos también, ¿no es cierto?, llevamos casi unos 2 meses en una gestión, iniciando una nueva gestión también, y nos hemos encontrado un montón de desafíos y de retos que realmente nos llenan de ilusión, porque es por la educación, ¿no? Finalmente la educación, los estudiantes, las familias y el progreso de nuestro país y nuestra sociedad es lo que nos guía a poder siempre seguir adelante. El enfoque con el que vamos a plantear, con el que voy a plantear esta propuesta, estas guías, estas líneas en cuanto al currículo y a su concreción, está dado también por el enfoque que viene dado desde un reencuentro, ¿no? Es decir, desde el gobierno, desde el despacho de la ministra, desde el Ministerio de Educación, queremos extender a todo el territorio y a todas las instituciones educativas una idea de reencuentro, de volver realmente
de esta crisis que hemos vivido, en donde además hemos tenido que separarnos físicamente. La educación ha sido uno de los espacios donde más impacto ha habido, finalmente en el ámbito de la salud es lo que más, pero después en la educación también es una parte de la salud mental de los chicos, de los estudiantes, de las familias también en ese sentido, para favorecer el desarrollo. Por lo tanto, es muy importante ubicarnos en que estamos en un momento de reencuentro, en un momento también de volvernos a unir y volvernos a juntar. Para eso será importante hablar de entre los 5 ejes y las 20 acciones que tiene planteado el Ministerio dentro de su plan estratégico. Vamos a hablar sobre todo del número 3, que es el de libres y flexibles. Vemos al Ecuador y vemos a la educación con un potencial muy fuerte para crecer en un entorno de libertad y de flexibilidad. Creemos que la educación solo puede darse en espacios donde se permite la autonomía, donde se permite realmente la concreción y la contextualización en espacios que comprendan la diversidad y que sean pertinentemente culturales. Es por eso que creemos en currículos contextualizados y es allá hacia donde vamos. Estamos diseñando todo un proyecto de contextualización del currículo para que puedan durante estos años poder aterrizar el currículo, poder concretar el currículo de acuerdo a las distintas realidades, sin que sea una camisa de fuerza, sin que se lo sienta como una jaula un poco que oprime la libertad y la autonomía que debe haber en este espacio de aprendizaje. También tenemos en nuestras miras flexibilizar e innovar el currículo, es decir, primero tenemos que de alguna forma clarificar el currículo y cómo puede ser implementado, dando herramientas a todo el territorio para que el currículo pueda ser apropiado, para que de alguna forma los usuarios del currículo, los docentes, las instituciones educativas, los estudiantes se apropien de ese currículo y que no seamos personas trabajando para el currículo, que no seamos personas trabajando para un documento, sino personas que usamos el bagaje y la riqueza que tiene el documento, como un documento como el currículo, para poder potenciar el crecimiento de los seres humanos. Es ahí hacia donde vamos y también queremos abrir un mensaje hacia la mayor libertad y también la mayor autonomía de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, proponiendo una premisa muy importante de mayor calidad, mayor autonomía y siempre con un base de corresponsabilidad. Es decir, es muy importante que podamos hacernos corresponsables de la educación. La educación no es una labor que simplemente está en el Estado, no es una labor porque cada uno de nosotros en nuestro ámbito de vida somos educadores de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, es decir, siempre estamos en ese ejercicio permanente, más quienes somos docentes y quienes hemos elegido esta profesión. Por lo tanto, es muy importante que todos nos apropiemos del proceso educativo, todos somos responsables de lo que aprenden y viven nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes, cualquier persona que esté inmersa en un proceso de educación formal en este caso. Pero es sumamente importante que podamos tomar conciencia de eso y que comprendamos que es una relación de corresponsabilidad. En este sentido, también queremos poder abrir y poder repensar junto con las editoriales, junto con todos quienes participan en este gran proceso nacional que es de educación, también en la libre elección de recursos educativos para poder pensarlos, para poder repensarlos de alguna forma y que sean mucho más pertinentes a las realidades y al mundo en el que vivimos. Es por eso que también la propuesta de flexibilidad va hacia todos los actores. Un poco para hablar, yo quería empezar como definiendo un poco esto del currículo. Siempre ha sido una palabra muy usada, una palabra en donde definitivamente siempre recae un montón de responsabilidad y me parece que es importante hacer una reflexión de dónde viene, ¿no?, el currículo. La palabra currículo viene de curriculum, del latín, que realmente finalmente es una carrera, ¿no? Es decir, y más que una carrera, significa carrera, es una especie de sendero de retos que estimulan el crecimiento y la transformación humana. Es decir, en el currículo es un documento en donde están contenidos
los conocimientos, los valores, las actitudes que son valiosas para una comunidad. Entonces, es sumamente importante tener claro que el currículo es un documento que está en permanente transformación. Ahí en las imágenes que estoy compartiendo con ustedes, hay dos imágenes y sobre todo, si ustedes pueden ver el contraste en una, pueden observar a dos personas con un tambor, ¿no es cierto? Y sobre todo hablando, porque como todo en la humanidad, el currículo en un inicio no era un documento como tal, sino más que todo está asociado con la memoria y con todo lo que tenía que ser transferido a los jóvenes de la tribu, de la población, del pueblo y de la civilización. Entonces, en ese sentido es muy importante tener claro que de ahí viene el currículo. El currículo viene finalmente de la memoria de los pueblos que acumulan conocimientos, acumulan riqueza y ya después, ¿no es cierto?, con la aparición de la escritura, esa sería la referencia a la siguiente imagen, una imagen en este caso de la Edad Media, en donde está un profesor, seguramente un profesor también un sacerdote, que era donde en el contexto en el que ocurría la educación, ¿no es cierto?, en Europa en la Edad Media, ya con la aparición de la escritura, ¿no? Entonces ahí aparece realmente ya este nuevo soporte para la memoria, que es el poder escribir y el poder plasmar en tinta y en papel los conocimientos valiosos que necesitaban ser transmitidos entre los seres humanos. Por lo tanto, el currículo es un documento que, como ven, es un documento que seguro va a estar en permanente cambio y en permanente disputa también, porque de alguna forma todos los días, por ejemplo, aquí en la Dirección Nacional de Currículo recibimos un montón de inquietudes, muchísimas inquietudes de temas que deberían ser incluidos en el currículo, de temas que posiblemente en algún momento no deberían estar, y la idea es justamente que haya un espacio de discusión. El currículo lo que propone es que sea un espacio de consenso, ¿no? Es decir, también por eso es importante que el currículo sea abierto, que sea flexible, para que puedan entrar, para que haya cabida a todas las diversos puntos de vista, ¿no? Es decir, que definitivamente el currículo tiene que dar cabida. El currículo, al estar escrito, siempre va a correr ese riesgo de alguna forma petrificarse, ¿no es cierto? Y de alguna forma, no ir al mismo ritmo en el que van los tiempos. Es por eso que el currículo debe ser flexible y que debemos tomarlo como flexible, es decir, que podemos cambiarlo, que podemos adaptarlo, que podemos incluir conceptos contemporáneos y nuevos que favorezcan, por ejemplo, este cambio cultural que vamos viviendo constantemente y que además lo hemos evidenciado mucho más en estos últimos 2 años ya casi, ¿no es cierto?, de pandemia, en donde hemos además enfrentado un montón de cambios. Entonces, por eso es importante siempre mantener un documento abierto, que si bien sí sistematiza un poco todos los conocimientos y todos los retos de alguna forma que tienen que enfrentar los estudiantes en su camino de aprendizaje, también tiene que mantenerse abierto para que en la concreción, en el aula, en la institución educativa puedan hacerse adaptaciones y puedan hacerse toda clase de cambios. Respetando, por supuesto, esto ya lo vamos a ver, respetando también la idea de que sí esperamos que los estudiantes lleguen a un mismo lugar. Entonces, no es una apertura así 100% sin un norte más que todo. Es decir, sí hay una apertura, pero tenemos que encaminarnos todos hacia un proyecto en común, que es el proyecto que estamos construyendo también como nación, como un pueblo, como un conjunto de personas que hemos decidido vivir juntos bajo este proyecto que es el Ecuador. El proyecto, por lo tanto, ¿no es cierto?, el currículo se ata al proyecto de nación, también está muy atado con las pautas de acción de alguna forma, es decir, también está muy vinculado con lo que se espera del ser humano. El currículo está también construido en función de estándares internacionales. Tenemos, por ejemplo, convenios internacionales que dan criterios y que nos ayudan de algún marco de calidad para el currículo. Nuestro currículo actual, ya lo veremos más adelante, es coherente con las tendencias internacionales y por lo tanto será importante el poder ir definiendo. La pregunta aquí, me imagino que ya se estarán planteando muchos, es cómo de alguna forma se puede
flexibilizar y recorrer por dentro del currículo sin de alguna forma también afectar a la equidad de los aprendizajes en ese sentido. Entonces, el currículo tiene como primera instancia, es un perfil de salida que está dado, es decir, pensamos en la persona que de alguna forma aspiramos a favorecer ese crecimiento, sabiendo que las personas siempre, los proyectos de vida pueden ser muy diversos y que hay que respetar esa diversidad de proyectos de vida. Sin embargo, al vivir juntos en comunidad también aspiramos a unos mismos valores. El currículo actual, que fue creado en el 2016, ya veremos un poco una pequeña línea de cómo ha ido evolucionando el currículo, tiene estos 3 valores que se definieron en ese momento y evidentemente hay muchos más valores que también son muy importantes o que pueden ser mucho más importantes que estos 3. Es importante tener claro que el currículo fija este espacio de acuerdo. Eso no quiere decir que solo trata estos 3 valores. A través del currículo están transversalizados una infinitud de valores humanos, es decir, creencias y pensamientos que son importantes para los seres humanos y valores que están definidos también dentro de nuestro ser y sentir nacional. Sin embargo, la apertura del currículo permite la integración también de todos los valores con el espacio de priorización y de jerarquización que cada institución educativa considere pertinente. Entonces, realmente el currículo está abierto para que puedan fluir de alguna forma los valores, para que puedan entrar, para que puedan estar, ¿no es cierto?, para que dependiendo del contexto, dependiendo de las personas que van a hacer uso de ese currículo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan incluir y tomar los valores que para ellos sean los más importantes. Están estos 3, como les digo, partiendo del acuerdo, ¿no? Es decir, partiendo de lo que para los ecuatorianos en este momento puede ser de dónde partimos, que puede ser lo más importante, ¿no? La justicia, la innovación, la solidaridad. ¿Puede haber ahorita puede haber personas que estén en desacuerdo? Claro que sí, porque justamente los valores hablan de la diversidad humana. Hay un montón de valores que son diversos, hay muchos valores que nos unen también y creemos y se cree, ¿no es cierto?, que desde este currículo que estos son los valores que nos unen. Eso no quiere decir que no haya otros valores también en el currículo transversalizados que no están declarados en esta diapositiva, que no están declarados en el perfil de salida, pero que sí se encaminan hacia la culminación de estos 3. De ahí las familias y las instituciones pueden incluir todos los valores que consideren necesarios y eso es absolutamente respetable y pertinente. Todo esto dentro del marco de flexibilidad y apertura que queremos transmitir a la población y que poco a poco ya les iré contando cómo lo vamos a hacer o cómo planeamos hacer. Aquí tenemos una cronología, una línea de tiempo de los 3 currículos formales que hemos tenido en la historia del país. Es sorprendente, o a mí me parece también muy resaltable, ¿no es cierto?, que el primer currículo, la primera reforma curricular formal que tuvimos en algún momento fue en 1996, ¿no es cierto? Es decir, relativamente hace poco. Es decir, hay que tener muy claro que el proyecto curricular en el Ecuador se empieza a estructurar en 1996. Es así, ¿no es cierto? Es decir, este es un hecho histórico. Antes no se pueden encontrar en fuentes, se pueden encontrar muchas vertientes curriculares, pero dependiendo un poco de las instituciones, cada institución de alguna forma definía lo que era importante para ellos, ya sea en la urbe, ya sea en el ámbito rural, ya sea en cualquier región, ¿no es cierto? Cada institución planteaba su propio currículo o podían venir, ¿no es cierto?, por supuesto, currículos de alguna forma de otras, de vertientes internacionales, ¿no? Que también es un hecho que todavía ahora tiene cabida y que también hay apertura, por supuesto, a que vengan, no currículos externos, ¿no es cierto?, pero sí programas y modelos que de alguna forma ayudan en ese sentido a organizar el currículo que tenemos en el Ecuador y que nos une también con nuestro proyecto de nación. Es muy importante también tener presente que ese es el objetivo de un currículo. El objetivo de un currículo nacional es justamente unirnos y hacer pertinente nuestra educación con el entorno que vivimos.
digamos. Ese es, y por eso tenemos un currículo ecuatoriano en ese sentido, porque de alguna forma tenemos que también como nación acompañar al crecimiento de los seres humanos, respetando, por supuesto, su derecho a la libertad y a la autonomía. Entonces, en 1996 hubo un primer currículo que eran unos lineamientos curriculares prácticamente, mucho más, no sé si decir abierto, es decir, mucho más desestructurado, evidentemente, había unos ejes transversales y había unos lineamientos curriculares, así tal cual, eran también contenidos, basado en temas, no tenían criterios de evaluación ni indicadores de evaluación. Sin embargo, es importante tenerlo presente porque fue un primer esfuerzo. Después, en el 2010, viene la actualización y el fortalecimiento curricular, que está basado en la pedagogía crítica. Sin embargo, es importante recalcar que el currículo no propone metodologías, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante la pedagogía crítica y, sobre todo, fortalecer el desarrollo de la criticidad, ¿no es cierto? Es decir, propender a la criticidad de los seres humanos frente a su realidad, es decir, que puedan cuestionar, que puedan cuestionarse. Pero es sumamente importante tener claro que el currículo no propone la metodología. Más adelante vamos a ver esto. El currículo, como dije, propone una serie de conocimientos, aptitudes, habilidades que se consideran importantes y que de alguna forma buscan guiar, que todos recorramos un camino de aprendizaje, no el mismo, pero sí un camino de aprendizaje que nos lleve como proyecto social hacia un lugar que nos permita también desarrollarnos como país y como sociedad. Este currículo del 2010, que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán trabajado, también el del 96, también muchos de ustedes lo habrán trabajado, con este del 2010 habían bloques curriculares, era un currículo que después en base a estudios que se hicieron, ¿no es cierto?, para después la actualización, el ajuste que es este que está después y que el que tenemos ahora, el 2016, en el que se determinaron que también los bloques curriculares en algún momento eran sumamente rígidos porque venían ya planificadas las unidades didácticas. Muchos de ustedes recordarán esa experiencia. Para algunos será aquella experiencia un poco más grata, para otros puede ser, ¿no es cierto?, que haya sido una experiencia mucho más rígida. En base a los estándares internacionales y a los análisis que también se hicieron en territorio en ese momento, todo basado en evidencias, que eso es importante tener claro y que ya lo voy a decir más adelante, es decir, que pretendemos tener una política pública que se toman las decisiones basado en las evidencias. La idea es justamente a partir de esas evidencias poder ir construyendo el currículo. Ahora tenemos el currículo del 2016, que es un ajuste, están las áreas de conocimiento, están ya todas las áreas de conocimiento, antes no estaban todas, educación cultural y artística no estaba en el 2010, educación física se mantenía con las del 96, ahora están todas, es una propuesta estructurada que fue pensada sobre todo en mayor apertura y flexibilidad también. Entonces, en ese sentido podemos ver cómo se ha ido estructurando la educación a lo largo de estos años en el país. De ninguna manera es decir, ha sido un esfuerzo, ¿no es cierto?, de muchas personas que han estado aquí antes que nosotros, antes que yo, y que de alguna forma han trazado un camino. Ahora estamos en un nuevo momento y es importante también proyectarnos hacia un futuro teniendo y recogiendo lo que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, no es un momento y no creemos que es momento de ninguna manera de desechar todo lo que pueda haber en el futuro. Son currículos que todo el tiempo, como les digo, son abiertos y que son currículos que fueron creados en su momento por, creería yo, criterios técnicos claros, y en todo momento también hemos revisado, el currículo se está revisando internamente aquí, desde la Dirección Nacional de Currículo, para poder ver en qué medida, ¿no es cierto?, lo que está en el currículo, eso es muy importante tener claro, puede estar en algún momento representando a ciertas tendencias políticas o no tendencias políticas. Y lo que hemos podido estar viendo, ¿no es cierto?, el currículo con el que actualmente contamos es un currículo en ese sentido, no voy a decir libre de sesgos porque es bastante difícil siempre, los seres humanos desde los puntos de vista, tenemos puntos de vista, no voy a decir 100% libres de sesgos, pero es un currículo
muy equilibrado y que además, por supuesto, va a tener y tiene la libertad de poder en la implementación en un territorio, además ahí también las personas tienen la libertad. Entonces es muy importante tener claro que tiene que haber una relación de libertad entre los usuarios y el currículo, también teniéndolo en base, que es un documento técnico que es importante conocerlo, ¿no? Esto ya lo iremos viendo más adelante. También desde el Ministerio de Educación quiero proponer todas estas variedad de currículos que ofrecemos al territorio. Normalmente no se los ve a todos juntos. Hemos creado en esta diapositiva una oportunidad de poder ver el currículo del 2016, el que tenemos ahora, el currículo también, ¿no es cierto?, para la educación extraordinaria, para personas con escolaridad inconclusa, con situaciones de escolaridad inconclusa. Es un currículo integrado de alfabetización. Hay una contextualización curricular que se lanzó en el año 2020 en Galápagos. En base a un acuerdo con el Ecology Project se hizo un proyecto con una universidad también importante, se hizo una estructuración de cómo articular un currículo contextualizado para esa realidad, la realidad de Galápagos, para la realidad de una provincia que es enteramente un parque nacional, para una provincia además, ¿no es cierto?, que es patrimonio, que es un patrimonio universal, natural, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma también se creó esto y ahora es un currículo que se está desplegando en Galápagos y que tenemos como proyecto también acompañar, poder seguir y tomar esta experiencia para luego proyectos a futuro. Tenemos los currículos dentro del marco del MOSEIB, que es el modelo para la educación intercultural bilingüe. Tenemos currículos en las lenguas originarias del Ecuador. Tenemos también un currículo que ha sido creado desde aquí abajo, la parte de aquí abajo, un currículo creado para para niños y niñas, ¿no es cierto?, que tienen dificultad en la audición, ¿no es cierto?, para personas que tienen esa particularidad. Hay adaptaciones curriculares y entonces es muy importante ver que hay toda esta variedad de currículos que se han venido construyendo para atender a la diversidad. Me imagino que estarán un poco preguntándonos, ¿no es cierto?, ya que estoy hablando bastante, y la pregunta sería si se va o no se va a cambiar el currículo en estos años. Entonces, lo que yo debo transmitir es lo mismo que ha expresado la señora ministra en múltiples ocasiones. El currículo del 2016 se mantendrá porque técnicamente hay que esperar un mínimo de 10 años para poder medir los impactos del currículo. Es decir, ustedes saben que la educación es un proceso a largo plazo, es un proceso que es tan largo como el proceso de vida de las personas que lo transitamos. Entonces, de repente, cambiar un currículo por un cambio de gobierno, por un cambio de administración, en cierta medida puede romper esa idea de nación y esa idea, por supuesto, de construcción colectiva. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el currículo del 2016 se va a mantener, es decir, llevamos ya realmente 4 años de implementación. El año anterior era la primera oportunidad para poder medir los primeros 3 años, es decir, cuando hubieran pasado los estudiantes los primeros 3 años de subnivel, ¿no es cierto? El subnivel, ustedes saben que cada subnivel tiene 3 años, entonces el año anterior hubiera sido la primera oportunidad para poder medir en los estudiantes que empezaron con este currículo en primero de bachillerato y que terminaron en tercero. Sin embargo, el año anterior estábamos en el núcleo de la pandemia y por supuesto no se pudo hacer una medición, pero la perspectiva futuro es poder seguir midiendo para poder tomar siempre decisiones en la política pública desde las evidencias, ¿no? Es muy importante en el campo de la educación trascender ese espacio de la casuística, ¿no es cierto? Que todos tenemos algo que decir de la educación, porque como ya lo dije antes, todos somos partícipes de la educación, todos somos actores de la educación en nuestras familias, en nuestras comunidades, quienes hemos decidido además formalmente esta profesión. Pero es importante también tomar decisiones en base a evidencias, ¿no? Todos quienes hemos estado en el aula sabemos que podemos tener un montón de ideas
prefijadas que se nos puedan aparecer, pero tenemos que basarnos también en el desempeño de los estudiantes, en las evaluaciones, tenemos que basarnos también de alguna forma en la respuesta que están teniendo nuestras estrategias con los estudiantes. Es responsable poder basar nuestras decisiones en base a evidencias y también, por supuesto, evidencias que tienen un respaldo metodológico y científico. Entonces, eso es importante que puedan tener claro todos los directores que nos acompañan ahora y que pueden tener esa preocupación de nos van a cambiar el currículo, sí, no, porque además un cambio de currículo siempre es un cambio estructural profundo en las instituciones. Entonces, dentro del plan de esta dirección y de esta cartera de Estado, del Ministerio de Educación, no está dentro de los planes un cambio curricular, sí un proceso de flexibilización y sí un proceso de contextualización. Una flexibilización que permita la contextualización. Sí somos conscientes que en territorio se necesita también, en las aulas, los profesores necesitan flexibilidad para poder llegar a sus estudiantes. Y eso es también lo que estamos pensando todos los días. Dentro de los proyectos de la DINCU tenemos un proyecto sumamente importante que es la Ruta Pedagógica 2030, que nos proyecta hacia el año 2030. Ustedes saben, evidentemente, como estaba diciendo antes, el currículo siempre va a correr el riesgo de alguna forma al estar escrito y al ser un documento que va avalado, que como he dicho, tienen que pasar ciertos años para ser medido, para ser estudiado, para ser recalibrado y para ser reestructurado. Hay que también, ¿no es cierto?, pensar en estrategias para que ese currículo también pueda responder a necesidades contemporáneas, a necesidades del mundo actual que vivimos y que es un mundo que cambia muy rápidamente y mucho más en estos últimos años que históricamente han estado marcados por la pandemia. Entonces, tenemos todo un proyecto de generación de herramientas. Esto no es de alguna forma nuevos currículos, eso es muy importante. Como digo, vamos a mantener ese currículo de 2016. Lo que sí podemos hacer es también brindar a las instituciones educativas oportunidades, herramientas y materiales de apoyo para que se pueda enfocar ese currículo o guiar ese currículo en función de las necesidades contemporáneas. Se han definido estos temas que ven ahora en la presentación, estos temas que son vitales para la actualidad, para el mundo que vivimos, como competencias comunicacionales, el desarrollo de las competencias comunicacionales. Esto va incluso más allá de los contenidos, de las destrezas con criterio de desempeño del área de lengua y literatura, ¿no? Es decir, las competencias comunicacionales abarcan toda una serie de habilidades que van más allá incluso de una sola asignatura. Las metodologías activas, que están más relacionadas con la metodología, también es un currículo que tenemos en el Ecuador, está abierto también, es un currículo que es propicio para poder ser aplicado con metodologías activas que ponen en el centro al estudiante, ¿no? Y que dan la oportunidad al estudiante y al docente, porque eso es muy importante tener claro. Cuando hablamos de metodologías activas, tenemos mucho siempre a que el estudiante va en el centro, el estudiante va en el centro, pero al ladito del estudiante va el profesor, ¿no? Que también es la otra persona que interviene en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es muy importante que la metodología activa que hace que el estudiante haga preguntas, responda preguntas, que ojalá se estimule su curiosidad, sea también la curiosidad al docente, que también el docente se pregunte y que el docente también sea agente del aprendizaje, ¿no? Es decir, que el docente también es un sujeto de aprendizaje, un sujeto cognoscente. Las competencias matemáticas, sobre todo pensadas en la resolución de problemas, pensadas también en la toma de decisiones, que es muy importante, ¿no es cierto? Las matemáticas como un instrumento que nos ayudan a tomar decisiones desde justamente las evidencias, parecido conectado con lo que decía antes. La cultura financiera y social, este es otro gran avance que planteamos en estas estrategias y en estos materiales que estamos preparando desde la Dirección Nacional de Currículo. Hemos visto que tenemos una asignatura que es emprendimiento y gestión, que se da en los 3 años de bachillerato. Sin embargo, la cultura financiera y social es algo que se puede pensar y se puede desarrollar desde edades mucho más tempranas. Entonces, la idea, y esto también focalizado en un proyecto de construcción de país y también en un país en el que superamos, ¿no es cierto?, las diferencias económicas, sociales, ¿no es cierto? Es decir, es
fomentar desde niños una cultura financiera en donde tengamos desde los más pequeños conciencia de lo que tenemos, de qué se hacen con los recursos, qué se hace con el dinero, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar de alguna forma como sociedad también a crecer con una cultura de ahorro, de inversión, es decir, de un gasto, de un uso responsable del dinero, justamente no un gasto, sino de un uso responsable de una inversión. También tenemos la ciudadanía digital, que es otro gran reto que presenta el mundo en el que vivimos. Los chicos están expuestos, todos, no solo los chicos y adultos, estamos expuestos a todo un nuevo entorno, el entorno virtual que antes no existía y que ahora más con la pandemia tenemos que vivir en un entorno donde estamos expuestos a relacionarnos con personas muy lejos, no es necesaria la presencialidad, y eso demanda, por supuesto, la reestructuración de un concepto de ciudadanía, es decir, pensar nuevamente cómo podemos ser ciudadanos en un entorno digital. Ya hemos sido bastantes ciudadanos en un entorno físico y, bueno, todavía eso también tiene sus retos todavía, pero en un entorno físico, bueno, entendemos, ¿no? De alguna forma lo que significa el saludar, el respetar el espacio del otro, pero, ¿no es cierto? Ahora el reto es poder transferir toda esa dinámica a un entorno virtual donde ocurren un montón de situaciones que ponen en riesgo a las personas, ¿no? Y más, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces es sumamente importante el poder trabajar en una ciudadanía digital. Quienes también somos adultos, enfrentamos esto todos los días en nuestros diferentes espacios y no hemos tenido una ciudadanía digital desde nuestra infancia, ¿no es cierto? Y ahora lo que planeamos es proponer esto de la ciudadanía digital, esta idea de la ciudadanía digital para nuestros niños y jóvenes. También es importante, y se me quedó fuera de la presentación, el pensamiento computacional que iba junto a la ciudadanía digital. El pensamiento computacional es también el poder transversalizar en el currículo, esto lo voy a decir, es poder transversalizar en el currículo un proceso mental, ¿no es cierto?, relacionado a la computación, a la informática. Aquí un poco voy a dar una respuesta seguramente a una inquietud que sabemos que hay muchísimo en los colegios, en las instituciones educativas. Yo hace poco también estuve liderando un colegio y también conozco muy de cerca las preocupaciones e inquietudes que hay. Y justamente a que no hay una asignatura en currículo, una asignatura de computación o de informática como había antes. Entonces, eso, ¿no es cierto? Lo estamos todo el tiempo, estamos recibiendo inquietudes y preguntas respecto a esto, y la primera respuesta que les puedo dar es que justamente está transversalizado, ¿no es cierto?, la ciudadanía digital y también el pensamiento computacional y el uso de tecnologías en todas las asignaturas. Cuando la tecnología y el uso de tecnología es algo tan cercano a las personas ahora, algunos tienen mayor conectividad que otros, eso es importante también tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en algunos entornos, una materia de computación puede ser realmente algo muy poco pertinente, también tenemos que pensar, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad tenemos, pues, conectividad, tenemos computadores, en las ciudades tenemos computadores, pero una asignatura en ese sentido puede ser en algún momento muy poco pertinente y de alguna forma también, ¿no es cierto?, con las computadoras, la tecnología ya no son solo las computadoras, son los celulares. Entonces, realmente lo que hay que trabajar, y estos están basados en evidencias internacionales, lo que hay que trabajar verdaderamente es también en el desarrollo de un pensamiento computacional, de alguna forma para aprender también a entender cómo funcionan los sistemas tecnológicos, más allá de aprender el uso de determinadas plataformas que se transversalizan en las asignaturas, ¿no es cierto? Es decir, el uso de las plataformas de procesamiento de texto, de procesamiento de datos, de procesamiento de presentaciones. Eso es algo que se trabaja en las asignaturas, ¿no es cierto? Que se trabaja en las asignaturas y que se debe trabajar en las asignaturas. Lo que sí estamos haciendo un esfuerzo es de trabajar en lo medular, que es en el desarrollo de la ciudadanía digital y en el desarrollo de las competencias del pensamiento computacional, justamente para poder entender y para poder ser pertinentes
con la realidad que vivimos. Entonces, eso es importante. Seguramente también esto es un gran tema de discusión. O sea, aquí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de currículo, cuando hablamos de educación, no hay ningún tema que se cierra, ¿no? Es un tema que se abre y que tengo que pasar la diapositiva y que seguramente habrá mucho más que discutir, ¿no? Y entonces también ahí entra el espacio de las instituciones educativas para poder innovar, para poder crear, para poder proponer. Y eso es a donde queremos ir y hacia donde queremos llevar nuestro proyecto. Tenemos, nuestro currículo además tiene una arquitectura curricular. Es importante tener claro que los seres humanos aprendemos en base a estructuras, a sistemas, ¿no? Es decir, básicamente hemos estructurado así nuestro conocimiento y entonces el currículo sí tiene una estructura. En este caso, el currículo 2016, que es con el que tenemos, es un currículo que tiene una arquitectura que ha sido también muchas veces mencionada en estudios internacionales. Eso es importante tenerlo presente. Para algunos podrá ser demasiado técnico. Esa es otra gran interrogante que siempre puede haber, que el currículo es un documento muy técnico y un poco inaccesible. Justamente vamos a intentar también de alguna forma crear materiales y siempre vamos a estar proponiendo crear materiales para que el currículo sea mucho más accesible, que de alguna forma no sea una barrera el currículo, sino que todos los profesores y que todos los directivos se puedan sentir dueños del currículo. Bueno, esta es la arquitectura curricular, no me voy a entretener mucho en esto. Lo que sería importante es siempre como centrar, ¿no? Un poco de alguna forma. Tenemos el perfil de salida, como la estrella norte, como la guía, y tenemos también los indicadores de evaluación sumamente importantes, a donde queremos que los aprendizajes de los estudiantes lleguen, ¿no? Los logros de los estudiantes en su aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que estos indicadores de gestión estén de alguna forma alineados a la visión del país para que justamente, en cuanto a, no sé si es necesario cambiar de lugar, de ciudad o cambiar de país también, porque están los indicadores de evaluación son acordes a los criterios, están vinculados con los criterios y los criterios con los estándares de evaluación, justamente para que nuestra educación sea pertinente en el mundo global, ¿no? Eso es un objetivo que también no podemos perder de vista. Desde currículo también trabajamos y también potenciamos y creamos y actualizamos el currículo del bachillerato técnico y el currículo del bachillerato complementario en artes, ¿no? Es importante siempre que haya un espacio para un espacio, y que es muy importante porque hay un gran porcentaje de modalidades de bachillerato en el país, ¿no es cierto?, que son bachillerato técnico, no bachillerato en ciencias. El currículo de lo que he estado hablando hasta ahora es bachillerato en ciencias. El bachillerato técnico tiene currículos específicos, ¿no es cierto?, basados en competencias laborales. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el que puedan conocer. Bueno, seguro habrá muchos directores y muchos docentes de colegios técnicos que desde aquí también estamos siempre pensando en cómo mejorar un currículo, que en este caso el reto que tiene es ser un currículo tan específico, porque de esas áreas que están viendo ahora en la presentación, que son las áreas de técnica agropecuaria, deportiva, industrial, artística y el área de servicios, después se desprenden un sinfín de figuras profesionales en base también o en respuesta a las necesidades productivas de cada región donde se encuentra el colegio con bachillerato técnico. Sin embargo, es todo un reto también poder producir y poder actualizar currículos que son tan específicos, que están tan ligados también a las necesidades productivas de la región y que también, por supuesto, necesitan una cantidad importante sobre todo recursos actualizados, ¿no es cierto?, porque las tecnologías van cambiando y en ese sentido es muy importante mantenerlos actualizados. El bachillerato complementario en artes también es un gran reto importante, abre un espacio para las personas que quieren desarrollarse en el mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo de las artes plásticas, y también hay un espacio para ellos. Ojalá que pueda ser una oferta que pudiera crecer mucho más en el país. Sin embargo, desde currículo, también pensamos en qué conocimientos, qué habilidades y qué aptitudes son importantes para las personas que escogen en su proyecto de vida, que esa es otra palabra importante, en su proyecto de vida esta vocación artística.
este deseo artístico también, ¿no? Entonces, el rol del currículo, como lo ven, no lo es todo, ¿no? Yo he estado solo hablando de currículo porque el tema de esta conversación es la innovación curricular, que es a lo que ya estamos llegando, pero el currículo está siempre dialogando con una metodología. La metodología son propuestas teóricas justamente para el aterrizaje de un currículo de conocimientos, para compartir. Pero como pueden ver en esta diapositiva, el centro, ¿no es cierto?, está en el docente verdaderamente. El docente es quien debe liderar y quien debe posicionarse en el centro del proceso, junto con sus estudiantes, porque esto es un proceso llevado a cabo por personas, ¿no? Y eso lo tenemos sumamente claro. Es un proyecto es un proceso humano, que debe ser humanizado, o sea, que es humano, ¿no es cierto?, y debe ser pensado desde el enfoque humano siempre. Entonces, es importante tener claro que el currículo es un insumo, ¿no es cierto? El currículo no es la respuesta para definitivamente todas las dificultades que puede haber en el proceso de aprendizaje. Muchas veces se puede propender a crear que cambiar el currículo es necesariamente, necesariamente algo que va a cambiar la educación en general. Sin embargo, está probado que el currículo, ¿no es cierto?, es un documento que tú puedes cambiar. Como les dije, es un documento escrito que no está en el aula. El currículo no lo tienen los estudiantes, no se les entrega el currículo a los estudiantes. Es decir, donde ocurre realmente el centro de la acción en el aprendizaje es en el aula. Y lo importante es que ese currículo pueda ser aterrizado en el aula junto con metodologías, con recursos, con docentes empoderados, con capacidad de liderazgo, con docentes valorados, con docentes dignificados también por la sociedad. Entonces, es muy importante focalizar que es el docente quien toma el currículo, el docente, y no solo el docente, sino el docente y el grupo de docentes, el equipo de docentes de una institución educativa, junto con la institución y junto a nosotros, ¿no es cierto?, junto al Estado, para poder, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación, para poder llevar a cabo una concreción curricular. Entonces, es muy importante que desde nuestra parte podamos brindar herramientas, podamos brindar lineamientos flexibles para que haya una concreción curricular libre y flexible, como ya les dije en un inicio, y que sea pertinente culturalmente para los entornos de aprendizaje. Entonces, dentro de estos currículos, ya lo he hablado, estos son dos conceptos importantes, el de abierto y flexible. El de abierto se refiere a que siempre hay posibilidades de modificación, de inclusión de nuevos contenidos, que eso es sumamente importante. Habrá lugares en el país o habrá colegios específicos o personas, o un grupo de personas o una institución que tienen de alguna forma un enfoque muchísimo más focalizado en distintos temas. En muchos casos, en la educación privada puede haber enfoques religiosos, ¿no es cierto?, una apertura de gamas, ¿no es cierto?, de religiones que también de alguna forma el Estado, ¿no es cierto?, obviamente en ese caso va a ser laico y entonces va a mantener un estado de respeto a los distintos puntos de vista, también respeto, por supuesto, a la religión, como también respetos a una educación que no está necesariamente ligada a la educación, a la religión. Entonces, es muy importante tener claro que es un documento central, es un documento que es un punto de partida, ¿no? Los indicadores de logro de los estudiantes nos dicen hacia dónde ir, ¿no es cierto?, hacia dónde podemos apuntar como proyecto nacional. Sin embargo, es muy importante que sepamos que todos somos dueños del currículo y que lo podemos flexibilizar también en su ejecución, porque no hay un currículo que se quede estático hasta el final. Eso viene con esta siguiente diapositiva, que es sumamente importante. Hay un currículo oficial, en la teoría curricular, de alguna forma siempre hay un currículo oficial que está dado normalmente por las autoridades, por estatales, ¿no es cierto?, en este caso, pero somos muy conscientes que el currículo se va transformando mientras va bajando las gradas de alguna forma, mientras va en su ruta de aproximación, ¿no? Es decir, como un avión en una ruta de aproximación, el currículo va transformándose. El currículo es un texto que va siendo interpretado por sus usuarios, por sus estudiantes, por sus docentes, por sus directivos. Entonces, el currículo oficial tiene transformaciones a nivel local, tiene transformaciones en el centro educativo, se modifica
cuando llega el docente, porque el docente solo puede hablar desde sus propias experiencias, solo puede enseñar desde lo que es, desde su didáctica. Entonces es sumamente importante el poder respetar ese proceso de transformación del currículo, ¿no? Después los estudiantes también asimilan el currículo desde sus experiencias de vida, desde sus capacidades. Entonces es muy importante tener claro que el currículo está en permanente transformación y como directivos de las instituciones educativas tenemos que tener claro eso, ¿no? Es decir, que tenemos que tener claro que el currículo que llega de nivel central y el currículo que sale de la dirección o del vicerrectorado, del rectorado y que se va a las aulas es un documento que está en estado de transformación y que está sometido a las interpretaciones y a las interpretaciones que vienen de las vivencias de cada persona. Entonces, desde aquí también somos conscientes de eso y eso también guía en nuestro proyecto de poder flexibilizar y de poder contextualizar los currículos durante los siguientes años. Aquí un poco de estrategias importantes que podemos compartirles un poco desde nuestro lugar, podemos sugerir, también podemos brindar oportunidades. Aquí en este caso yo también desde mi experiencia personal, soy un profesor y también he sido directivo y realmente esa es mi vocación y puedo de alguna forma ahora, teniendo esta experiencia de estar aquí, poder enriquecer esto y estar al servicio de la educación, que ese es mi propósito. Yo creo firmemente y creemos firmemente que hay que fortalecer el liderazgo pedagógico en las escuelas, ¿no? Es decir, que de alguna forma, para que realmente el líder pedagógico no esté aquí en planta central, ni siquiera que esté en las zonas ni en los distritos. El líder pedagógico tiene que estar en cada una de las instituciones, cada uno de ustedes tiene que formarse como un líder pedagógico. Y para eso, y además, ¿no es cierto?, permitir que los profesores sean líderes pedagógicos también. Cada profesor debe ser un líder en su aula, un líder frente a sus estudiantes, y un líder no es la figura necesariamente de una autoridad o de un jefe, ¿no es cierto?, sino un líder es alguien que inspira, es alguien que guía, es alguien que acompaña al crecimiento. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder verlo desde ahí, poder transformar, poder fluir con esta transformación de paradigmas que hemos vivido y que vivimos en los últimos años en la educación, ¿no es cierto?, de focalizarse sobre todo más en las personas, focalizarse mucho más en los procesos de desarrollo neurocientífico, en este caso, ¿no es cierto?, hay que aprovechar de alguna forma todo el bagaje y todos los conocimientos que nos han traído la neurociencia y la neuropsicología, ¿no es cierto?, para poder entender el aprendizaje y también la enseñanza. Es importante que los docentes y los directivos se apropien del currículo. Es importante e invito a todos los directivos, a todos los docentes a leer a profundidad el currículo, es decir, sin miedo, ¿no es cierto? Es decir, es importante poder abrirse y entrar en ese documento que, como les digo, es un documento siempre perfectible, un documento siempre puede haber espacios de discusión, pero es un documento que nos une como sociedad y es un documento que también nos da certezas de qué es también, ¿no es cierto?, si es que lo que yo estoy enseñando tiene concordancia, por ejemplo, con tendencias globales y también si es que, y tenemos que asegurarnos, quienes estamos en el aula, quienes estamos viviendo los contextos educativos, también asegurarnos y aterrizarlo a que sea pertinente culturalmente. Entonces, es sumamente importante que podamos tener ese dominio del currículo, entonces que lo leamos, que entremos al currículo y nos adueñemos de esos conceptos, que eso lo van a sentir nuestros docentes y los van a sentir nuestros estudiantes y sobre todo da certezas. Ustedes saben que los estudiantes sienten, ¿no es cierto?, a los profesores que están seguros de lo que dicen, de lo que hacen, ¿no es cierto? Es decir, eso a los estudiantes les da seguridad, a todos los seres humanos nos da seguridad también el tener un soporte, el tener claridad. Entonces, el currículo debe ser un insumo más que nos da claridad en ese sentido. Y en eso estaremos trabajando y también intentaremos, ¿no es cierto?, por supuesto, producir materiales de apoyo para que el currículo pueda ser más accesible. La propuesta pedagógica institucional es sumamente importante que esta sea una construcción consciente de las autoridades, de los profesores, no es solo una
un documento por presentar, es nuestra ilusión y nuestros sueños como institución educativa, es cómo concebimos al ser humano, cómo lo imaginamos, cómo queremos que nuestros niños y nuestros adolescentes crezcan y se transformen, cómo queremos nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Entonces es sumamente importante que realmente veamos el valor que tiene el poner en papel y escribir en papel qué es lo que aspiramos, porque eso se siente en una institución educativa. Eso da fuerza y da apoyo al directivo y da apoyo al docente. Transmitamos y comuniquemos internamente en las instituciones el proyecto educativo institucional y la propuesta pedagógica, pongámoslas en las paredes, conversémosla, que la propuesta pedagógica, la misión y la visión de la institución se adueñe del lenguaje de la institución, de lo que los profesores les dicen a sus estudiantes, porque eso es lo único que va a poder dar un sentido de pertenencia y de identidad. Es muy importante el poder fortalecer ese espacio y desde aquí les llamamos para que se apoderen, se entusiasmen también en la creación de esos documentos, que sí, generalmente los documentos demandan la construcción de un documento y todo y tal y cual. Sin embargo, es un documento que no se debe quedar encerrado ahí en una carpeta, ¿no es cierto?, esperando que llegue alguien a revisarlo, ¿no? Es decir, hagámoslo vivo a ese documento, a eso que hemos planteado como visión. Entonces, les invito a que salga a que salga el PI y a que salga la propuesta pedagógica, sobre todo la propuesta pedagógica, que es donde se plasma realmente lo que pensamos y y cómo visualizamos y cómo queremos la educación de la institución educativa, salga de los anaqueles, salga de la carpeta y esté realmente en el lenguaje de la institución educativa. Eso es también, por supuesto, generar una cultura organizacional dentro de los colegios. Eso es muy importante. La autonomía, la flexibilización y la contextualización, que es un poco lo que ya he venido conversando a lo largo de esta conversación, de esta charla, también como autoridades, como de las instituciones educativas, es importante abrir esos espacios. Crear redes de educación, realmente hay que romper las barreras también que entre colegios puede haber, ¿no es cierto?, por intentar unos ser mejores que otros, todos estos celos que a veces podemos tener con la información. Está probado internacionalmente que los grandes modelos educativos que tienen éxito son comunitarios, ¿no es cierto? Es decir, que se crean comunidades de aprendizaje. Y eso y las comunidades de aprendizaje van más allá simplemente de la institución educativa, de las familias, de los docentes, de los profesores, de las autoridades, sino también va con los líderes locales, va con los otros miembros de la comunidad, va también con los otros colegios y las otras instituciones educativas, porque así se comparten experiencias. En la educación, las experiencias y las buenas prácticas deben fluir y eso es muy importante. Tenemos que verlo así, por eso también el currículo en ese sentido tiene que estar abierto a compartir todas esas experiencias. Finalmente, es importante el poder abrir espacios de planificación colaborativa para los profesores, más ahora que también estamos justamente en un momento de pandemia trabajando con el proyecto. Estamos trabajando con proyectos interdisciplinarios. Esto es una medida que se ha tomado para la pandemia, pero que sin duda ha generado y va a generar una transformación educativa. Ya la llegada de la pandemia, la incursión de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya ha sido inminente, verdaderamente. También es importante y, por supuesto, también se tiene siempre en mente desde el ministerio y desde las instituciones educativas pensar en la conectividad, ¿no es cierto? Es decir, que el Internet y la conectividad de Internet no es igual para todas las personas, no todos tienen la misma conectividad y por eso hay que pensar variedad de recursos, ¿no? Sin embargo, finalmente lo que queremos y lo que queremos alentar es que los docentes tengan espacios para planificar juntos. Eso también favorece la flexibilidad y favorece la contextualización, porque cuando un docente se pone a intercambiar con otros docentes y colegas y compañeros sus experiencias y cuando más personas trabajan en un proceso de planificación de una experiencia de aprendizaje, se incluyen más puntos de vista. Entonces, ese currículo o ese enfoque de una sola persona, ¿no es cierto?, que en algún caso
podríamos siempre, como dije antes, todos tenemos puntos de vista diferentes, entonces al ponernos y sentarnos en una mesa podemos integrar. También la interdisciplinariedad es una gran oportunidad que tenemos en este momento como país y con el contexto de la pandemia, de no separar, de no segmentar, departamentalizar el aprendizaje, sino de integrarlo. Mal haríamos en este momento, ¿no es cierto?, en segmentar el aprendizaje cuando en realidad los chicos están viviendo desde sus casas, desde su realidad tan difícil en estos años, en estos últimos meses y años, que de alguna forma hay que verlo al aprendizaje integralmente, ¿no? Es un reto, por supuesto, para todos los docentes, siempre es un reto para todos nosotros el buscar y el tejer esos hilos interdisciplinarios, pero ya sabemos, porque además ya hemos vivido también este momento de cambio y de crisis, ya sabemos que también el probar algo nuevo al principio produce temor, pero que después vamos también adaptándonos y vamos aprendiendo verdaderamente. Es así como se da el proceso de aprendizaje, ¿no? Saliendo de la zona de confort poquito a poquito y después ya vamos volviéndonos mucho más expertos, vamos ganando dominio. Entonces es importante el poderlo tener ahí. Estamos ya aterrizando en la parte de estrategias y de oportunidades para los directivos, que son quienes principalmente se reúnen aquí. Es importante, ¿no es cierto? Este es un modelo que se desprendió de un análisis, de un estudio que se hizo aquí en el Ministerio de Educación, con el apoyo, ¿no es cierto?, de la OEI. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, un poco como los ámbitos importantes, no sé si se ve tanto en la presentación, después todo esto ustedes también lo van a tener, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden ver ustedes cuáles son elementos muy importantes, ¿no? Primero, la actividad basada en la indagación, el aprendizaje basado en metodologías activas, basadas en la activación del estudiante, las comunidades de aprendizaje, el trabajar con enfoques, no solo es coger el currículo y repartir las destrezas de criterio de desempeño en forma de planes, sino poderle dar enfoques, lo que ahora están trabajando como grandes ideas, ¿no es cierto? Es decir, que de alguna forma poder enfocar, ¿no es cierto?, enmarcar los temas dentro de contextos que sean significativos para los estudiantes, que sean llamativos para ellos. Eso es sumamente importante y tenemos que crear ese espacio, ojalá, y que para que eso, sobre todo, pueda subir, ¿no es cierto?, el nivel de desempeño de los estudiantes, ¿no es cierto? Y finalmente, en esta parte son los desafíos. Tenemos una malla curricular, en este caso, que como ya les dije, ¿no es cierto?, el currículo en sí mismo como documento no presenta no va a presentar mayores cambios porque espera ser medido, ¿no es cierto? Eso es lo responsable, lo técnicamente responsable. Sin embargo, la malla curricular sí en algún momento también podrá abrirse y abrir, ¿no es cierto?, espacios para distintas adaptaciones. Eso no será ahora, ¿no es cierto? No será en el próximo, no será en este corto plazo, sino en plazo mediano, ¿no es cierto?, porque también requiere toda una serie de análisis técnicos que por supuesto los haremos, pero en cuanto antes sea posible, también, ¿no es cierto?, podremos abrir un poco de esos espacios. También queremos fortalecer la comunicación del currículo hacia el territorio. Estamos pensando y desarrollando toda una estrategia para poder que el currículo sea no ese documento inaccesible y cerrado, sino que pueda ser un documento al que entramos y al que salimos, del que tomamos, ¿no es cierto?, que sea un insumo, del que tomamos recursos que sobre todo nos dan certeza, nos dan guía en el proceso de aprendizaje. Pero no es lo único, también tenemos que trabajar en la metodología, tenemos que trabajar en la capacitación docente, tenemos que trabajar en el bienestar de los estudiantes, en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Entonces, desde ahí también es muy importante el poder visualizar el currículo. Como ya lo he repetido en un montón de ocasiones durante esta charla, flexibilizarlo, ¿no es cierto? Es decir, que haya oportunidades en donde se pueda definitivamente adaptar, donde se pueda elegir, donde se pueda también, ¿no es cierto?, tener claro qué es lo imprescindible y qué es lo que también en algún caso puede ser deseable. El currículo ya te brinda las destrezas con criterio de desempeño imprescindibles y deseables, pero buscamos de alguna forma también, ¿no es cierto?, que en las instituciones educativas se pueda definir lo que también es imprescindible y lo que es deseable para que
sobre todo pueda atender mejor a las personas que están en ese momento viviendo el proceso de aprendizaje. Los estudiantes y los profesores, ¿no? Los docentes también vivimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, una vez más, contextualizar con pertinencia cultural, ¿no es cierto? Entonces vamos y queremos de alguna forma que el currículo pueda ser contextualizado, no nosotros contextualizarlo para ustedes, porque realmente son ustedes quienes están viviendo la diversidad y la realidad de sus entornos. Entonces la idea es nosotros poder darles herramientas, caminos, ejes, para que ustedes en territorio puedan crear y contextualizar un currículo que sea pertinente y sobre todo que sea significativo para sus estudiantes, que cada experiencia de aprendizaje tenga un significado valioso para sus estudiantes. Con eso termino. Agradezco muchísimo esta oportunidad de haberles podido transmitir todo este proyecto que tenemos en mente, y creo que hay un espacio para preguntas. Camila. Así es, Andrés. En este momento vamos a abrir una ronda de preguntas. Queremos agradecerte muchísimo por parte de Educay, Andrés, que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido una charla increíble. Hemos tenido unos comentarios súper buenos también en el chat, y en este momento abrimos una ronda de preguntas. Listo, a ver si es que nos salen algunas preguntitas en el chat. Por ahí teníamos una hace un segundito que nos habían dicho cómo unificar el perfil de salida del bachiller con el perfil de entrada del joven universitario. Y la segunda parte de la pregunta es cómo generar consensos entre los directivos de colegio y los directivos universitarios. No sé si tengas alguna opinión al respecto. Sí, la educación, como lo dije al inicio, la educación es un trabajo conjunto, ¿no? Es decir, no es la educación en ningún momento va a ser un solo trabajo de un solo actor. Y por supuesto, el vínculo, ese puente con la universidad es fundamental. Entonces, el currículo en ese sentido, ¿no es cierto?, en su momento fue creado también con la participación de las universidades, desde el Ministerio de Educación y desde todos los trabajos que emprendemos, por ejemplo, en la lámina donde hablamos de las competencias comunicacionales, matemáticas. En todo momento estamos realmente conversando también con las necesidades de las universidades. Es importante tener claro, ¿no es cierto?, hay que tener una claridad meridiana en que las universidades atienden a un nivel, ¿no es cierto?, a una etapa de desarrollo, y nosotros en el colegio, en el nivel básico y en PGU, atendemos a otra etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, el reto ahí es ligarlo, ¿no es cierto? Muchas veces uno de los grandes vicios del lenguaje donde vamos a caer muchas veces los educadores es en decir, ¿no es cierto?, en la universidad van a necesitar estos chicos, no sé qué, y entonces de alguna forma intentar en algún momento adelantar la universidad a los últimos años de bachillerato. O al revés, ¿no es cierto?, de alguna forma también en la universidad, de alguna forma también, ¿no es cierto?, intentar ingresar, ¿no es cierto?, de alguna forma, cuando en realidad son momentos distintos, ¿no? Y después dentro de la educación son momentos distintos. Es importante abrir un canal, es decir, tiene que haber un canal abierto entre las instituciones educativas y las universidades, no solo a nivel institucional, no solo a nivel de ministerio y la CENESID, no solo a nivel del ministerio y las universidades, que como les digo, aquí desde el ministerio contamos muchísimo con las universidades, porque ahí están los académicos, ahí están los expertos, ahí se forman los profesores. Entonces sí hay un diálogo en ese sentido con las universidades completamente abierto, pero también es muy importante que en las comunidades haya un diálogo entre las instituciones educativas y las universidades también, ¿no? Es decir, tejer esos diálogos es muy importante. Yo lo que voy a decir aquí es este enfoque de la corresponsabilidad, ¿no? Que somos responsables todos, corresponsables de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, de nuestros niños y niñas. Entonces es muy importante el fortalecer ese canal, ¿no es cierto?, para establecer un vínculo entre la escuela, entre el colegio y la universidad. ¿No es cierto?, está vinculado definitivamente también el perfil de salida
con lo que la universidad como idea global necesita, ¿no es cierto? Que son estudiantes críticos, son estudiantes, ¿no es cierto?, que tengan altas competencias lectoras para procesar gran cantidad de información y que también puedan aplicarlo, ¿no? Eso es sumamente importante, es decir, que haya también una habilidad práctica en los estudiantes para toda la teoría, que muchas veces también se puede, que es importante en el proceso educativo, aterrice también a la práctica, ¿no? O de la práctica también ir a la teoría. En este caso sí hay un diálogo con las universidades y es importante tener claro que la universidad se vincula más con el bachillerato, en este caso en ciencias, ¿no? Pero el bachillerato técnico, que no podemos dejarlo fuera, porque siempre lo tenemos muy presente también aquí, el bachillerato técnico en cambio se vincula con el sector productivo. Entonces ahí esos son los dos grandes vínculos, los dos grandes aliados, las dos grandes sinergias que tienen que haber institucionalmente. Muchas gracias, Andrés. Tengo otra preguntita por aquí de Margarita Fajardo, que nos pregunta si existe un currículo para la discapacidad o una adaptación del currículo. En la diapositiva que les presenté, ¿no es cierto?, hemos trabajado en coherencia con junto con la Subsecretaría de Educación Especial especializada e inclusiva, ¿no es cierto?, en la que también siempre estamos teniendo y trayendo perspectivas, ¿no es cierto?, para poder atender a las distintas necesidades de aprendizaje, ¿no es cierto?, es decir, a las distintas necesidades, sea también asociada a una discapacidad o no, ¿no es cierto?, es decir, que sea simplemente una respuesta particular como cualquier ser humano responde diferente al aprendizaje. Entonces, hay todo un vínculo, no siempre es necesario un currículo especializado, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea que queremos un poco transformar, ¿no es cierto? A veces los currículos especializados también tienen esa misma barrera que puede tener el currículo, que sea como inaccesible, como muy técnico, muy teórico, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder brindar un espacio, ¿no? Entonces, existe todo un mecanismo, ¿no es cierto?, para justamente poder realizar adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Es decir, existe dibujado, estructurado y aplicado en territorio todo un mecanismo para que los profesores puedan adaptar el currículo a las necesidades particulares de sus estudiantes, ¿no es cierto? Así sean asociadas a la discapacidad o no sean asociadas a la discapacidad, así sean necesarios solo modificaciones del lugar, ¿no es cierto? Esas son adaptaciones de acceso o adaptaciones ya metodológicas o también incluso metodología de grado 3, adaptaciones de contenido. Entonces, la idea es que el currículo justamente pueda hacer ese rompecabezas en donde yo, ¿no es cierto?, ok, tengo un estudiante con estas necesidades y entonces yo a él se lo planteo así, o yo a este grupo de estudiantes se lo planteo así. Está creado, como les enseñé en la diapositiva, está creado también un currículo, ¿no es cierto?, para personas con discapacidad auditiva. Entonces, ese es el que tenemos, ¿no es cierto? También ha habido proyectos también para currículos creados para personas con discapacidad visual, ¿no? En ese sentido, pero como les digo, ¿no es cierto?, en realidad el centro de la acción es el aula, no el currículo, ¿no es cierto? El currículo es un insumo, pero el centro de la acción es el aula, entonces realmente es ahí donde la idea es que tengamos un currículo y que tengamos la cultura y la estrategia curricular para acoger lo que está ahí, ¿no es cierto?, todas las piezas de rompecabezas, ¿no es cierto?, y nosotros coger y armarlas y darle a nuestros estudiantes una actividad que estimule su aprendizaje de acuerdo a sus particularidades. Chévere, gracias por tu respuesta. De ahí tenemos otra preguntita que nos dice: buenas tardes, ahora que se cerró la oferta académica del Bachillerato Internacional, el Mineduc ha propuesto que se continúe con un proyecto de innovación pedagógica. ¿Qué orientaciones tiene el Mineduc para que se dé estos proyectos? Sí, la propuesta del Bachillerato Internacional en su momento, ¿no es cierto?, se vio inviable también por el contexto de pandemia. Evidentemente es una decisión que se tomó en ese momento, ¿no es cierto?, es decir, era una decisión que se tomó en ese contexto. Yo lo que podría decir desde mi ámbito de competencias, desde currículo, porque yo desde aquí, ¿no es cierto?, no es desde donde vamos a manejar ese tipo de decisiones, ¿no es cierto? Lo que yo podría decir es que la idea, ¿no es cierto?, el Bachillerato Internacional como un modelo internacional más, brinda mucha flexibilidad y brinda apertura, y entonces la idea, ¿no es cierto?,
dentro de lo que tenemos visto hacia los próximos años es brindar esa apertura, brindar esa flexibilidad, ¿no es cierto? No tengo en este momento una respuesta de qué es lo que puede pasar específicamente con el bachillerato internacional en la educación pública, que eso es lo que, me imagino que eso es a lo que se refería la pregunta. En este caso yo no puedo esclarecer qué es lo que va a pasar, pero lo que yo sí puedo decir, ¿no es cierto?, es que también en todo lo que hacemos tomamos los referentes internacionales y el bachillerato internacional es uno de esos referentes internacionales que lo tomamos. Yo he sido profesor de bachillerato internacional y he tenido experiencia directa como coordinador de bachillerato internacional, y entonces es una de las fuentes que vamos a hacer para nutrir de alguna forma también lo que nosotros queremos proponer como experiencias de aprendizaje y de enseñanza en nuestro país. Listo, Andrés. Otra preguntita. Para el nuevo año lectivo 2021-2022, ¿se va a continuar con el currículo priorizado para la emergencia? Esta es una excelente pregunta. A ver, en realidad, para el año lectivo 21-22, no sé si la pregunta venga del régimen Costa o del régimen Sierra, ¿no es cierto? En este caso, si es del régimen Sierra, lo que va a pasar es lo mismo que está pasando ahora con el régimen Costa, ¿no es cierto? Es decir, no va a haber mayores cambios. Estamos trabajando con el currículo priorizado, eso es muy importante clarificarlo, ¿no? Es decir, hay el currículo priorizado para emergencia, el currículo priorizado y el currículo 2016, que es al que me he hecho referencia durante esta exposición, pero el currículo priorizado es también, ¿no es cierto?, un aterrizaje para un contexto determinado. Se va a trabajar con el currículo priorizado. El currículo priorizado para emergencia se lo trabajó el año anterior, el año lectivo 2020-2021, tanto en Sierra como en Costa, y ahora, ¿no es cierto?, arrancamos con una propuesta de proyectos interdisciplinarios, como ya lo hicimos en régimen Sierra, y este trabaja y toma como insumo principal al currículo priorizado. Así que si van a la página de Recursos 2 y abren en currículo priorizado, ahí van a encontrar el currículo con el que se va a trabajar en el año 2021-2022. Ese que dice para emergencia todavía debe estar colgado, sobre todo en Sierra, y también seguramente por ahí puede estar colgado también para Costa, porque ese fue el que correspondía al año que estamos cerrando, ¿no? Y que era sobre todo ya con proyectos que venían diseñados desde planta central. Obviamente eso no atendía mucho la flexibilidad en este momento, ¿no es cierto? Era una medida de contingencia importantísima para ese momento, pero ahora que nos encontramos en otro momento de la pandemia igual, ¿no es cierto?, no fuera todavía de la pandemia, sí creemos que es importante que las instituciones y que los profesores se empoderen también de ese aprendizaje que fue trabajar por proyectos y que ahora también puedan ellos desarrollar sus propios proyectos. Les damos toda una serie de herramientas, guías y acompañamiento. Es un reto, sí es un reto, ¿no es cierto?, pero bueno, ya sabemos enfrentar retos también, ¿no es cierto?, más después de haber vivido todo lo que hemos vivido. Entonces, yo les llamo a que tengan confianza, que se entusiasmen para este nuevo año, porque va a ser una nueva experiencia. Y después las clases que demos ya en un futuro, volvamos o no volvamos a la presencialidad total, van a ser clases totalmente nuevas. Va a ser un entorno, ¿no es cierto?, en donde ya habremos transformado la forma de educar. Volviendo a la pregunta, currículo priorizado, no el currículo priorizado para emergencia. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Creo que no tenemos ninguna otra preguntita. Parece que no. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente por esta presentación. La verdad es que ha sido muchísima ayuda para todos los que estamos aquí presentes. Queremos agradecer a FEDEC Loja y a FEDEPAL por su participación y aporte a la realización de estos eventos para el sector educativo. Como saben, también les estaremos enviando un certificado de asistencia. Para obtenerlo, deben ingresar al vínculo que está en este momento en la parte superior o inferior del chat, tanto en Webinar Jam como en YouTube. El link es info.educai.com/certificado. Para nosotros es muy importante que reciban sus certificados correctamente, por lo que les pedimos que por favor revisen que sus nombres, apellidos y correo electrónico no contengan ningún tipo de error, ya que una vez que emitimos estos certificados, lamentablemente no podemos realizar modificaciones. Les recordamos que para recibir el certificado es necesario que se registren en la página que está en el chat, info.educai.com/certificado. Nos llena de alegría verlos a todos aquí reunidos el día de hoy, escucharlo a Andrés. Agradecemos al Ministerio de Educación también por esta increíble capacitación.
Seguiremos realizando eventos todos los meses, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de todos los eventos que tenemos mensualmente. Estamos como Educay Edu. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Buenas tardes para todos. Me despido yo también, entonces. Gracias, Camila, por la invitación, y desde el Ministerio de Educación siempre estaremos abiertos a poder conversar con todos los interesados en torno a la educación, y un mensaje a todos los profesores, a todos los docentes y directivos que nos acompañan el día de hoy, que puedan llenarse de ilusión, ¿no es cierto?, para seguir adelante desde aquí, desde quien en este momento tenemos la responsabilidad de poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de país, ¿no es cierto? Estamos muy ilusionados y también tenemos muchísima responsabilidad encima para también poder, con nosotros, para poder acompañarles, ¿no? Entonces es un placer, y desde la Dirección de Currículo, un gusto. Muchísimas gracias a todos. Les repito una vez más el link para el certificado porque nos están escribiendo en el chat. El link es info.educay.com/certificado. Lo pueden encontrar en la parte superior del chat. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Chao, Camila. Chao.